Pero antes abrimos la tertulia de actualidad que planteamos cada lunes sobre un tema en concreto. Para conocer más de este asunto, hoy les hablamos de ese asunto que ha tenido tanta repercusión la semana pasada, esa nueva reforma del Código Civil que se ha planteado en el Congreso, mediante la cual las mascotas no van a poder ser embargadas, por ejemplo, en ningún procedimiento judicial, como herencias, embargos, acuerdos de divorcio. Además, el maltrato animal será delito. La propuesta contempla un nuevo estatus jurídico, por tanto, para los animales de compañía. Ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso. Dejan, por tanto, las mascotas de ser bienes inmuebles para ser considerados seres vivos dotados de sensibilidad, diferentes a las cosas y a las plantas. Que a muchos nos ha sorprendido a raíz de lo que ocurrió en el Congreso, que incluso pues, hubiera que cambiar el Código Civil para considerar a los animales como seres que sienten, pero así ha sido. Vamos a hablar ya con las personas que nos acompañan esta mañana para hablar de este asunto, que son Sandra Barrera, que es abogada del Grupo Animalia. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida. Buenos días, Buenos días, Marta. Y también tenemos con nosotros esta mañana a Antonio Llorens, que es viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, y ya nos acompaña. ¿Qué tal, Buenos Antonio? días. Te voy a tutear también. Bienvenido al programa en un día en el que hablamos de este asunto que tanto debate genera, y nos llamaba la atención, Sandra, que hubiera que recoger en algún lado por escrito que los animales sienten, ¿no? La verdad, parece obvio, ¿verdad? Pues bueno, pues esta obviedad no lo parece tanto desde el punto de vista jurídico, porque adaptar la realidad social a la vida jurídica, pues fíjate, han pasado muchos años, ¿no? Ya nos lo decía Europa, desde el Tratado Fundacional en Lisboa, que teníamos que adaptar nuestra normativa precisamente, ¿no?, a ver los animales como seres vivos que son. Y bueno, es que ni el Código Civil ni la Constitución. Lo que pasa que luego hay, paradójicamente, ¿no?, nosotros teníamos un Código Penal que ya desde la reforma de 2001, ya en 2003, el Código Penal ya sí es verdad que apreciaba a los animales como seres vivos. Pero bueno, ya vemos que el Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil han tenido que esperar hasta hoy, ¿no?, para porque nos referimos al Código Civil, pero como bien apuntaba Sandra, también es la ley hipotecaria, también la ley de enjuiciamiento civil, y lo que ha llamado la atención, Antonio, es que haya habido consenso, porque no es fácil conseguir unanimidad, y menos en este Congreso de los Diputados en particular, pero lo ha habido en esta cuestión. ¿Esto es positivo? Es muy positivo, al final es la respuesta a una necesidad social. Es decir, en ocasiones, o en muchas ocasiones, el derecho va por detrás de las demandas sociales. La sociedad española, la sociedad canaria, exige un nuevo tratamiento para los animales de compañía y para todo tipo de animales. Por ejemplo, en los animales de producción no concebimos el sacrificio hoy como se concebía hace 30 o 40 años. Se han modificado muchos usos y costumbres y el derecho tiene que dar cabida en su marco legislativo. Es curioso, además, que en el caso del Estado no hay una ley de protección de animales de compañía y, sin embargo, en Canarias la hay desde el año 91, lo cual significa que Canarias es un territorio extremadamente sensible en esta cuestión. Efectivamente, se trata de un tema que siempre genera muchísimo debate, muchísima participación. Llama la atención también cuestiones que hemos ido descubriendo los ciudadanos de a pie, que una mascota podía ser embargada como si fuera una cosa. Bueno, tantísimas cosas. Yo apuntaría además que este momento es importante porque no solo el Congreso actuó el otro día con unanimidad, que eso es... Por lo pronto, ha habido pocas ocasiones en esta legislatura en que esto haya ocurrido. Pero, por ejemplo, no ha habido ninguna, salvo esta, que se consiguieran tantas firmas para precisamente llegar a lo que tenemos hoy. Esto fue objeto de una PNL, de una proposición no de ley, que partió de Ciudadanos únicamente para la inembargabilidad de los bienes, ¿no? Y bueno, que se ha quedado así. En el 605 sí se ha modificado la ley de enjuiciamiento civil. Pero de resto, el APDA, que es la Asociación de Protección del Derecho de los Animales en el Congreso, propuso un texto nuevo y ese también se aprobó por unanimidad. Es decir, que el 14 de febrero de este año ya teníamos, ¿no?, un hito también importante. Es decir, 250.000 de firmas para que aquello se votase por unanimidad fue en realidad el primero de los éxitos. Luego ya fue realmente esa unanimidad. Y hoy, por supuesto, ¿no?, esa proposición del PP como ley, no como una PNL. Es decir, que en realidad estamos trasladando, ¿no?, eso, como muy bien dice Antonio, esa conciencia social de recoger a esos animales. Yo, por ejemplo, escuché el otro día a Barrio Nuevo del PP, aparte de felicitar a todos en el Congreso y de felicitar al APDA en particular, señalar que era un momento para humanizar a los animales, ¿no? Yo creo que ahí no estoy muy de acuerdo, porque en realidad lo que estamos animalizando a los animales, es decir, los animales en el Código Civil eran cosas.
Eso es increíble, ¿no? Es decir, un claro, caballo... que no se pretende realmente, es verdad que la palabra, que el calificativo humanizar sí salió, y realmente lo que se pretende es que sean seres vivos, claro, que se reconozcan como tal, no como un cuadro. Claro, en el campo de la sociología, por ejemplo, hay muchos estudios sobre la humanización de los animales, cuestión que no es posible. Los animales son animales como nosotros, unos son racionales, otros irracionales, supuestamente, aunque hay algún ser humano que no es excesivamente racional, pero en todo caso no podemos humanizar a los animales de compañía, pero sí reconocerles, digamos, una calidad de vida concreta y un bienestar que es evidente, ¿no? Por lo tanto, cada cosa en su lugar, pero que no signifique que pueda haber maltrato o cuestiones semejantes, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta iniciativa del Parlamento del Estado es fundamental. Todos los grupos han estado de acuerdo, Coalición Canaria también, y ahora de lo que se trata es de generar un marco de convivencia ciudadana, ¿no? Y los animales forman parte de la ciudadanía, desde luego no son cosas, eso es evidente. Y cuando hablamos de animales, ¿de qué tipo de animales estamos hablando? Porque uno se le viene a la cabeza inmediatamente pues un perro, pero cuando se dice que va a ser inembargable un animal, puede ser también un caballo de carreras con gran valor que antes se embargaba a un dueño pues para poder pagar sus deudas. Como pacto expreso se puede embargar lo que ambas partes quieran. Ahora bien, nuestro Código Civil, ya a partir de que esto sea realmente una realidad, el bien, o sea, un caballo era antes un bien semoviente. A partir de ahora será un ser vivo y como tal no podrá ser embargado independientemente. En todo caso podrá ser embargado, por ejemplo, las rentas, digamos, por ejemplo, un circuito de caballos donde a lo mejor el fin de semana pues se gana dinero subiendo a niños a montar. Bien, pues ese dinero, esos frutos y esas rentas sí son embargables. El producto sí es embargable, lo que no es embargable es el animal. Eso es importante, pero hay muchísimas cosas importantes. El tratamiento dentro del régimen matrimonial, ¿no? Todas aquellas consecuencias en los vínculos matrimoniales cuando se rompen, teníamos que pelear muchísimo. Yo creo que esto, en realidad, de verdad que es este hito, ¿no?, del que estamos hablando. Somos los más favorecidos también, aparte de los animales, los abogados, porque estábamos peleando muchísimo en los juzgados, por ejemplo, las custodias compartidas, sin poder llamarlas custodias compartidas, porque la gente cuando se separa, esos casos se dan, es que se dan. Somos el cuarto país de la Unión Europea en divorcios. ¿Cómo no se van a dar problemas con los animales de compañía en casa si son miembros de la familia? Cuando son miembros de la familia de forma cotidiana, igualmente lo serán cuando estamos rompiendo ese vínculo matrimonial. Ambas partes quieren al animal, se produce un contencioso y ya tenemos un pleito en el juzgado que según qué juzgado te toque y según cómo plantees el problema, ¿no? Entonces, también tenemos la titularidad dominical del animal, que era concebida antes solamente por el chip o por la cartilla sanitaria y que a partir de ahora vamos a regir, siempre vamos a estar por delante con el principio del bienestar del animal y de la familia. Es decir, que eso va a ayudar mucho en los procedimientos civiles, pero absolutamente, en los hallazgos de animales, en el daño moral, importantísimo. Antes, cuando interponíamos un pleito ya no por responsabilidad civil de un veterinario, sino muchísimos por una lesión o una muerte de un animal de compañía en casa, teníamos que estar probando por medio de una pericia si había habido daño moral. Es decir, yo tenía que ir a un psicólogo para poder probar que me había afectado y que había generado cierta zozobra ese fallecimiento del animal. Y esto es triste, es decir, los abogados teníamos muchísimas... muchos obstáculos, ¿no?, en los procedimientos. Se reconocen derechos de los animales, pero también deberes de los propietarios. Esto es importantísimo, sí, Antonio. Importante. En el caso de Canarias, creo, si no Sandra viene me dirá lo contrario, que puede ser la primera ley en el Estado de una autonomía que habla de ley de protección y tenencia de animales. Sí, porque hay y ahora nos estamos refiriendo, Antonio, para que la gente nos entienda, a la ley que está en periodo de exposición en el Parlamento pública, de Canarias. Todavía en el Parlamento de Canarias no. Bueno, en la parte de exposición pública, efectivamente. Tiene que transformarse ante proyecto a proyecto, que yo calculo que en el mes de marzo ya podrá ir al trámite parlamentario, ¿no? Pero es la modificación de la ley del año 91 y por lo tanto la creación, la gestación de una nueva ley que podríamos hablar, si a ustedes les parece bien, a partir de ahora, ¿no?, de esta cuestión, porque yo creo que es un hito, ¿no?, en la Comunidad Autónoma Canaria. Ya fue la ley del 91, que vista desde ahora puede parecer una ley un tanto anticuada, pero en el 91 fue una ley que asumió bastante riesgo, ¿no?, y que fue una ley muy valiente. Y ahora se trata de responder a una nueva sociedad. La sociedad hoy en día en Canarias no es exactamente igual que la del año 91, la percepción de los animales de compañía es muy diferente. Tengamos en cuenta que animal de compañía, el concepto ha cambiado mucho.
Yo creo que podríamos hablar sobre ese tema. Antes era un perro y un gato y ahora son otros muchos más animales, ¿no? Sí, de hecho ahora mismo se va a contemplar en nuestro Código Civil como todos aquellos animales salvajes y silvestres que estén avanzados, es decir, que puedan estar en casa, ¿no? Eso parece baladí y es importantísimo, ¿no?, a la hora de tratar civilmente todos los procedimientos. Pues no sé, yo creo que para que el ciudadano entienda, por ejemplo, ¿no?, cuando antes rompíamos un vínculo matrimonial, el animal, vamos a suponer el gato de casa, el gato era una cosa, es decir, era un reloj, era una nevera. Entonces, cuando planteabas que yo me lo iba a llevar y que tenía mi cónyuge el régimen de visitas, era inviable porque a la nevera no se le hace un régimen de visitas. Y esto era así. Y entonces muchos jueces decían, no, como realmente no es un ser vivo, sino es una cosa civilmente, no me voy a pronunciar. Y no entraba a dirimir sobre eso. Sin embargo, muchos jueces, sobre todo en Cataluña, hay jueces fantásticos, arriesgados, sensibles, el juez Bayo, el juez Gunterali, eran personas que nos pusieron a los abogados las cosas mucho más fáciles, ¿no? Pero no obstante había que pelear. Ellos, por ejemplo, mantenían que era un bien espiritual, que era un bien mueble indivisible y por tanto había derecho de disfrute de ambos, es decir, obtenías determinados éxitos siempre sin llamarlo ni custodia compartida ni animales de compañía, con lo cual tenemos un gran avance. Y no solo eso, por ejemplo, cuando encuentras un perro y gastas dinero en él hasta que el dueño aparece, todos esos gastos, que también parece otra tontería, pero a partir de ahora van a ser desembolsados por el titular. Bueno, son muchísimas cosas muy importantes. Hemos preguntado, ahora vamos a seguir hablando, que tenemos tiempo para ello. Vamos a ver lo que nos han respondido la gente a la que le hemos preguntado en la calle sobre este asunto, sobre qué le parece lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. Los escuchamos. Estoy de acuerdo con las obligaciones. Creo que si uno se responsabiliza de un ser vivo, se responsabiliza del ser vivo. No puede ser que cuando pasó la novelería lo abandone. Que un animal sea considerado como una cosa que puede ser embargable, a mí me parece una aberración, de manera que estoy completamente de acuerdo con la ley. Es que con esa ley que reconoce algo que es así. Los animales son seres sintientes, por supuesto que sí. Yo creo que si no la habían antes, entiendo que debería haberla, ¿no? Porque sintieron siempre, digo, el perro. Ahora tienen que... Bueno, sí, claro, no sé hasta qué punto tienen que tomárselo como si fuera un niño. Pero que siente el perro seguro, y si es un gato también. No tengo animales, pero considero que son seres vivos, por supuesto, lógico, claro, como no, hay que cuidarlos, tratarlos, porque ellos también dan mucho de sí, o sea, son animales cariñosos, no sé, si les das amor, ellos te dan amor. Para mí, si los perros siempre han sido animales de compañía o animales de cuidar la casa, y se le está dando un tratamiento al perro últimamente que no digo que esté mal, pero para mí el perro no es una persona. Siempre es un asunto que genera debate. Estábamos antes hablando de la ley que se prepara para Canarias, que es una de las más avanzadas de cuantas hay en el territorio español. ¿Cuáles son las principales cuestiones que quisieran destacar de lo que se está tramitando ahora? Pues yo creo que hay una serie de elementos fundamentales, ¿no? En principio hay una idea de la tendencia al sacrificio cero. Esto es un tema polémico porque hay quien considera que debería ya planificarse el sacrificio cero, pero hay leyes, hay autonomías que han tenido que, digamos, recular en este sentido, ¿no? Una tendencia al sacrificio cero. Hay un elemento fundamental que es la prohibición de todo tipo de peleas entre animales en la comunidad autónoma, un elemento fundamental. El carácter finalista de las multas, ¿no? Es decir, que cuando se sanciona a una persona y se le multa, evidentemente ese dinero tiene que ir con un carácter finalista para aquellos centros que se dedican a recoger y a mantener a los animales, ¿no? Y una serie de cuestiones que, digamos, lo que tratan es de reflejar lo que la sociedad plantea, ¿no? Porque, sin embargo, ya lo estábamos diciendo, no solo derechos, sino también deberes, ¿no? El poseedor de un animal de compañía tiene que saber que tiene unos deberes que cumplir, que no puede, digamos, molestar a su vecino, que no puede causar, digamos, cuestiones negativas en la vía pública, y bueno, eso hay que contemplarlo también y está contemplado en la ley en este sentido. Estamos pendientes yo apuntaría, por ejemplo, cosas como muy bien dice Antonio, importantes, como por ejemplo que el anteproyecto ya prevé que no pueden establecerse espectáculos circenses con ningún tipo de animal. Esto es tan importante, si la gente supiera que en realidad es tan arriesgado por Canarias, es una situación que no se da en ninguna otra comunidad autónoma, ¿no? Simplemente en una de ellas donde se prohíben todo tipo de animales. Luego tenemos a Murcia o tenemos otras comunidades autónomas como Galicia donde se prohíben los animales salvajes, pero en Canarias todo tipo de animales. Esto es
bueno, pues progreso absoluto, ¿no? Yo, escuchando además lo que comentan los ciudadanos, ¿no? Que yo insisto, ¿no? Que no se trata de humanizar a los animales, aquí no nos estamos, como quien dice, pasando con los animales, ¿no? En el sentido de enaltecerlos y endiosándolos, estamos llevando a los animales domésticos al siglo XXI, nada más y nada menos. Estamos equiparando los animales a lo que son, a animales, es decir, los estamos animalizando, y lo que no podíamos seguir consintiendo es que toda Europa haya cambiado su constitución, sus leyes civiles, sus leyes penales, y quedase España. Es que Portugal, por ejemplo, ha dedicado el año pasado un estatus jurídico, solamente un estatuto jurídico a los animales. Nosotros tenemos un Código Civil modificado, que de todas maneras el Código Civil luego supletoriamente vuelve a ser el Código Civil, de manera que de alguna forma los juristas, cuando vamos a trabajar en él, todo aquello que no se designe, pues bueno, pues volveremos a lo de antes, que es a la posesión, ya la situación de las cosas. Y enseguida retomamos, Antonio, si te parece, pero habíamos planteado en las redes sociales, pues una cuestión que siempre surge cuando se acerca esta fecha, y la hemos querido concretar dentro de esta tertulia porque siempre llega la posibilidad de tener un animal como regalo en estas fechas, y siempre una cuestión que nos preguntamos si eso se debe hacer así o no, Carlos. Así es, Marta. Ahora que los animales están definidos ya como seres con sentimientos, les preguntábamos, ¿tiene sentido que se permita regalar mascotas? ¿Somos conscientes que regalar una mascota implica un gran esfuerzo? Tenemos muchas y muy variadas respuestas. Dice María que no hay conciencia. Un animal es para toda la vida y no para dejarlo por ahí cuando moleste. No deberían regalarse animales por estas fechas ni nunca. Monse se pregunta si esta reforma es solo para las mascotas o si incluye también a los animales que nos comemos o para los delfines que están en cautiverio. Pili también cree que la gente no es consciente y se teme que la mayoría de estos animales regalados en estas fechas serán abandonados en el futuro. Elena nos comenta que mucha gente critica a los zoológicos y seguro que después no le hacen ni caso a sus mascotas y los acaban abandonando. José Manuel se lamenta de que muchas personas no se enteran de que un animal no es un regalo sino una adopción. Claro que no deberían hacerse ese tipo de regalos. Y María Inmaculada nos dice que un animal no es un juguete. Termino con la opinión de Miguel, que piensa que el problema es que los animales de cachorros son muy bonitos, pero cuando crecen son un problema. Él propone, y es muy curioso, que solo se pueda vender o comprar animales de tamaño adulto, ya crecidos, para saber a qué atenernos en el caso de que queramos comprar un animal. Una curiosa respuesta que habría que pensar, Marta. No, que casi habíamos cuestionado el aspecto de regalo, ¿no? Porque un animal que te llega a tu familia, pues evidentemente todos hemos tenido esa suerte, los que ya hemos tenido esa suerte, y bueno, no vamos a considerarlo un regalo como tal. Esa era la diferencia que queríamos hacer. Sí, yo creo que con Antonio, que quería apuntar una cosa. No es el principal problema de España el momento del regalo ni el regalo en sí. El principal problema es la responsabilidad que genera ese animal, la dignidad y el bien jurídico a proteger, que es ese ser vivo, y que la gente, la mayoría, bueno, pues parece que todavía no entiende, ¿no? Que los animales son pues un miembro de más de la familia, y hay que respetarlos. Se asume una responsabilidad, yo diría que una gran responsabilidad. Hay una cuestión muy importante. El anteproyecto de ley, que en breve será proyecto de ley ya, habla de las entidades colaboradoras con el Gobierno de Canarias, es decir, aquellas entidades que tengan la categoría de utilidad o interés público y que recogen a los animales, los albergan y luego los dan en adopción. Estas entidades tendrán la obligación de hacer procesos comunicativos en los centros educativos para fomentar la adopción antes que la compra, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos los albergues de animales bastante colmatados en Canarias, y si un niño quiere un animal, lo más razonable sería que acogiera en su casa uno de esos animales. Por lo tanto, están obligadas a hacer proyectos pedagógicos en los centros educativos, y esto es muy importante, ¿no? Yo creo que una sociedad avanzada, una de las cuestiones por las que se mide el nivel de avance social y moral de una sociedad es el trato que dispensa a sus animales. Antes hablaban animales de producción, parques zoológicos. Hay una ley estatal de parques zoológicos, ¿de acuerdo? Esta es una ley para la protección y tenencia de animales de compañía, ¿eh? Esto es muy interesante. Y en los animales de producción, lo decíamos antes, ¿no? Se trata de manera muy diferente como se hacía hace 30, 40 años. El sacrificio, por ejemplo, es muy diferente. Por lo tanto, hay una sensibilidad social nueva, y lo que no podemos hacer las personas que nos dedicamos a la gestión pública es desoír lo que la sociedad quiere que hagamos. Bueno, precisamente, y si te parece, Sandra, vamos a despedir a Carlos, que va a seguir atento a esta cuestión, y luego volvemos a hablar de más asuntos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Sí, Sandra, adelante, perdona. No, precisamente lo que decía Antonio del sacrificio cero, incluso hasta nuestro Código Civil, ¿no? El artículo 333, recientemente modificado, es un artículo además muy categórico, ¿no? Porque además hace un enaltecimiento de los animales de forma positiva, que esto es
importantísimo, porque hasta ahora ningún país de Europa había discriminado positivamente a los animales, ¿no? Se había hecho en Francia, en Portugal, pero de resto no, sino los animales no son cosas, ¿no? De forma negativa. Nosotros lo hemos hecho positivamente. Los animales son seres sensibles, física y psíquicamente. Esto es importantísimo. Y este principio tan categórico viene a continuación señalado, el legislador señala que la posesión de los animales de compañía en España no podrá ser origen después de abandono, de sacrificio, y esto es muy importante, ¿no? Porque realmente parece, como digo, una cuestión baladí y es que tiene que estar recogido, ¿no? Y a partir de ahí hace pues una referencia a un montón de obligaciones, como muy bien decías, Marta, con perfecto criterio, pero también derechos, ¿no? Y en todo caso hay una serie importante de tratados internacionales, de reglamentos y de directivas de la Unión Europea que hay que responder, es decir, hay que ir en la misma línea, ¿no? Y en ese sentido la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de su autonomía política, lo que hace es legislar. Y hay que legislar de manera... Hay quien dice que valiente, yo creo que no es valiente, sino que hay que legislar conforme, insisto, a lo que la sociedad nos dice. Y bueno, ahí tendremos un proyecto de ley que luego el Parlamento y sus grupos parlamentarios debatirán, enmendarán o no y se aprobará la ley, pero es muy importante contar con este instrumento, ¿no? Porque ya nosotros no podemos vivir con el maltrato animal, por ejemplo, o con el, por lo menos, no buen trato animal. Bueno, pues vamos a concluir aquí esta conversación que hemos tenido esta mañana pues con Antonio Llorens, que es viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia. Gracias por estar con nosotros esta mañana, y con Susana Barrera, presidenta del Grupo Animalia, abogada, y ahora con menos problemas a la hora de abordar estas circunstancias que pasaban y además muy frecuentemente. Gracias a los dos. Buenos días.